Buen día, la llamada, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, me alegro que me escuchen, me alegro verlos. Bien, bueno, vamos a comenzar con la clase sincrónica de genética, clase 9. Pueden buscar la clase 9, ya está hecha. Bien, bueno, en la clase 9 vimos el concepto de reproducción, ¿sí? Vemos la reproducción como un mecanismo por el cual los seres vivos originan otros individuos. ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir esto? Es decir, que la reproducción sirve para perpetuar la especie. Eso lo han leído en el documento que yo les he mandado. ¿Qué querrá decir perpetuar la especie? ¿Sí? ¿Ya están bien ubicados? Bueno, perpetuar la especie quiere decir que se mantenga en el tiempo. Es decir, que si los seres vivos no se reproducen, es posible que disminuyan la cantidad de esos individuos y se pueda llegar a extinguir. Entonces, para eso sirve la reproducción. Hay dos tipos de reproducción, ¿sí? Reproducción asexual y la reproducción sexual. De la reproducción asexual podemos decir que se necesita solamente un progenitor. ¿Saben qué es un progenitor? ¿Qué sería? Serían los padres, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Natalia, Ezequiel, Ayelén. Bueno. ¿Tienen a mano la clase? ¿La están repasando? Bueno, seguimos entonces. Bueno, progenitor quiere decir los padres, es decir, el organismo que da origen a otro organismo, ¿sí? Y bueno, y sus descendientes en la reproducción asexual son idénticos a los progenitores, es decir, que son clones. En cambio, en la reproducción sexual se necesitan uno o dos progenitores. Ustedes debían completar un cuadro, presten atención a esta parte. En la reproducción sexual se necesitan uno o dos progenitores. En el caso de que sea uno, es porque tiene las dos estructuras, tanto femenina como masculina, y se puede autofecundar, que es el caso, por ejemplo, de las lombrices, que ustedes lombrices, caracoles, habrán leído en el texto como ejemplos. A esas especies se las llama especies hermafroditas, ¿sí? ¿Han entendido ese concepto? Había una actividad para hacer sobre eso. Muy bien. Bueno, las especies dioicas, en cambio, tienen sus estructuras, tanto femeninas como masculinas, por separados. Bien. En la clase también, bueno, hay ejemplos, hay un cuadro donde comparamos tanto la reproducción sexual como la reproducción asexual. También en esta clase vimos el aparato reproductor masculino. Comenzamos a ver la reproducción humana. ¿Sí? Este aparato reproductor masculino está formado por testículos, un sistema complejo de conductos, 3 glándulas exócrinas y el pene, ¿sí? Esas son las partes principales del sistema reproductor masculino. Ustedes también tienen un gráfico donde se marca en recuadros cada parte del sistema reproductor y su función. Había que analizarlo, observarlo y luego completar las actividades. ¿Hay alguna duda sobre las actividades? Había que marcar la opción correcta, completar un cuadro comparativo y luego había que completar un esquema
completar de nuevo un cuadro comparativo y responder una pregunta. ¿Tienen alguna duda sobre esas actividades? ¿No? Bien. Veamos. En el cuadro comparativo entre reproducción asexual y reproducción sexual. Por ejemplo, en la cantidad de progenitores, en la reproducción asexual, ¿qué pusieron? ¿Sí? ¿No se escucha? Bien, un progenitor. Muy bien. En características de los descendientes, ¿qué pusieron? Tenían que completar en la parte de reproducción sexual. Bien, eso sería en reproducción asexual. Ustedes debían completar en la parte de reproducción sexual. ¿Qué pusieron ahí? Muy bien, bueno, los escucho bajito, ¿sí? Son diferentes, muy bien, a su progenitor, muy bien. ¿Los demás pusieron eso? Muy bien. Bueno, con las actividades de marcar la opción correcta, entonces no tuvieron inconveniente, estaban sencillas de resolver. Bien. Con las actividades del aparato reproductor masculino, ¿hay alguna duda en relación a las partes, a las funciones, al cuadro que debían completar? Bien. Bueno, si surge alguna duda, la llamada lo hace el viernes. Si surge alguna duda, van anotando para consultarlas en la clase sincrónica, ¿sí? Bueno, entonces terminaríamos la consulta con genética. Vuelvo a repetir, ¿hay alguna duda? Bien, muy bien. Bueno, ¿están los alumnos de sexto año? Bien. Leocadio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno. Okay. Bueno. Vamos a comenzar viendo la clase de biología molecular, clase número 9. ¿Sí? ¿Ya está resuelta la clase? Estamos en la clase número 9. Hola. Bueno, las espero. ¿Estamos? Bueno, en la clase número 9 vimos la importancia de las vacunas. ¿Recuerdan que veníamos estudiando el sistema inmunológico? Los tipos de inmunidades, los órganos que forman parte del sistema, la función de cada uno de esos órganos, las células que participan en el sistema inmune. ¿Sí? Y habíamos dicho en la clase anterior que el sistema inmune brinda protección frente a virus, bacterias, ¿sí? U otros microorganismos que producen enfermedades. Bien, ¿cuál sería la importancia de las vacunas?
A ver, no las escucho, chicas. Sí. Para proteger o activar el sistema inmune, ¿sí? Y protegernos de las enfermedades. Entonces, esa es la principal función del sistema inmune. Esas vacunas contienen antígenos que son partes de virus o bacterias que están inactivados, que ingresan al organismo y activan el sistema inmune. ¿Y qué hace el sistema inmune? Produce anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos son unas sustancias que van a atacar a ese virus cuando ingrese verdaderamente al cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna duda sobre eso? Bueno, luego leyeron un texto que habla sobre el origen de la palabra vacuna o de la vacunación. ¿Qué entendieron de ese texto? ¿Por qué las vacunas están relacionadas con las vacas? Muy bien. Viruela, sí, la viruela vacuna. En ese tiempo había dos tipos de viruela, la viruela vacuna, sí, la viruela humana. ¿Y quién fue el médico, se acuerda? ¿Quién fue el médico que puso en marcha la primera vacunación? ¿Cómo se llamaba? Jenner, muy bien, muy bien. Bueno, de ahí surge la palabra vacunación, ¿sí? Bueno, luego eh, han leído un texto sobre qué son las enfermedades autoinmunes. Como hemos dicho, la función del sistema inmunológico es proteger contra enfermedades. Las enfermedades autoinmunes surgen cuando el sistema inmunológico propio falla y comienza a atacar tejidos y células, células y órganos sanos, ¿sí? Ustedes tenían que buscar información sobre algunas de las enfermedades autoinmunes que hay. ¿Han podido hacer esa actividad? Muy bien. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Hay algunas dudas? Bien, muy bien. La diabetes tipo 1 es conocida, muy bien, sí. Bueno, los demás alumnos, Marcos, Ayelén, Natalia, Axel. ¿Me escuchan? Bueno. Bien, bueno, ahora pasamos. ¿Hay alguna duda sobre el tema de vacunación, vacunas? Ahí ya terminamos con lo que es, bien, ahí terminamos ya con lo que es sistema inmunológico, ¿sí? Ahora pasamos a proyecto. Sí, clase número 9, sí. Vemos esa clase. Sí, sí, habla sobre el litio. Vemos la extracción del litio como una problemática socioambiental. ¿Se acuerdan que veníamos viendo algunas de las problemáticas? Bueno, que eran las problemáticas socioambientales, cómo las actividades humanas influyen en el ambiente y cómo estas aceleran el cambio climático. Hemos visto qué es el cambio climático, cómo nos afecta, cómo nos estamos dando cuenta y cuáles son las evidencias científicas de que está sucediendo el cambio climático, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre las actividades? Bien, bien, muy bien. Entonces, en esta clase había que marcar la opción correcta y luego responder preguntas que eran de comprensión del texto y análisis de gráficos que yo le había dado.
¿sí? ¿Los demás alumnos me están escuchando? Bien, chicos, Marcos, bien, muy bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ¿hay alguna duda sobre estos temas? ¿Han podido realizar las actividades? ¿Cuáles actividades, Marcos? Bien, eso sería de biología molecular, sí, de las enfermedades autoinmunes. Bien, ¿qué te faltó? ¿Falta completar? Bien, bueno, en ese punto hay que buscar información. ¿Tenés la clase a mano? Bueno, bueno, ahí vimos, en esa clase vimos qué es el concepto, o sea, qué son las enfermedades autoinmunes, y ustedes tenían que completar un cuadro, debían buscar información sobre qué es y cómo afecta, así bien cortito. Yo les había dado un ejemplo como la enfermedad celíaca, ¿sí? Que está producida por una intolerancia permanente al gluten, que afecta, por ejemplo, el intestino. Sí, brevemente, lo mismo había que hacer con la diabetes tipo 1, la artritis y el lupus, ¿sí? Esas son solamente algunas de las enfermedades, de tantas enfermedades autoinmunes que hay. Marcos, ¿quedó claro? Así, bien cortito, o sea, de qué se trata la enfermedad y qué parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo afecta. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Otra duda? Axel, Natalia. Bueno, bueno, chicos. Entonces, a medida que ustedes van haciendo las actividades, vayan anotando las dudas que surjan para despejarlas en las clases sincrónicas, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, nos vemos en la próxima clase. Un gusto de verlos. Bueno, chao. Saludos. Igualmente, gracias.